buenos días, muchas gracias. He dicho en varias ocasiones que uno puede perfectamente conciliar con respecto al tema de Venezuela una posición racional sobre el entendimiento, sobre la base del entendimiento de que una incursión en un país por parte de otro país sin respetar las reglas del derecho internacional constituye un acto de violación a su soberanía y al principio de no injerencia. Eso puede estar perfectamente conciliado con un sentimiento de esperanza, de satisfacción, de empatía, con la alegría que sienten los venezolanos en el caso de Venezuela, por lo que parecería el inicio, y hay que resaltar eso, por lo que parecería el inicio de la caída de un régimen dictatorial. Un régimen que viene desde hace más de 20 años socavando la estabilidad de las instituciones democráticas, debilitando el sistema democrático venezolano y sobre todo vulnerando derechos fundamentales, individuales y colectivos. Esas dos cosas pueden conciliarse. Pero esa conciliación, ese criterio racional y ese sentimiento originado en las emociones que a uno le provoca ver a los venezolanos de alguna manera esperanzados nuevamente, lo podemos expresar nosotros, las personas comunes, los seres humanos que no ostentamos una posición de poder, que no debemos emitir criterios en calidad de personas de Estado, que no ostentamos una representación de un poder público. Ahora, cuando una persona de Estado, un hombre o una mujer de Estado, un estadista, un académico incluso, se va a referir al tema, debe hacerlo desde sus calidades y desde una visión distinta, donde las emociones no deben primar. Y esto lo digo porque luego de siglos y siglos de guerras en la historia de la humanidad, las dos grandes guerras del siglo XX, del siglo XX, concluyeron con años de acuerdos para que los países del mundo podamos vivir de manera pacífica, convivir en este planeta de manera pacífica, en alguna especie de confraternidad dentro de las diferencias culturales, sociales, económicas, políticas, buscando formas de resolución de conflictos que no impliquen el sacrificio de vidas, la incursión en territorios, el uso de armamentos. Y por eso se ha creado el multilateralismo. Y por eso se ha creado la Organización de las Naciones Unidas. Y por eso se ha creado la Organización de los Estados Americanos. Y por eso se han creado tantos mecanismos de diálogo pacífico para la búsqueda de soluciones y para la resolución de conflictos que surjan a lo interno de los países con impacto en el exterior o que surjan entre distintos países. Esa defensa a esos mecanismos de solución pacífica de los conflictos, esa defensa al derecho internacional, es sobre todo una gran responsabilidad de los hombres y mujeres de Estado, de los representantes de poderes públicos, de naciones, de organismos multilaterales, de quienes tienen voz de influencia. Y esto lo digo a propósito de la alocución del expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, quien no solamente asumió un reto, sino una responsabilidad histórica de referirse a lo que ocurrió en Venezuela el pasado 3 de enero y posteriormente lo que ha seguido ocurriendo allí,
que lo ha hecho con coherencia y con responsabilidad, a diferencia de muchos personajes que tenemos en la política dominicana que prefieren guardar silencio, porque no es un tema del que van a salir airosos, no es un tema que les genera capital político. Pero los hombres de Estado, y yo diría, los hombres y mujeres en general, ni rehuyen de sus principios, ni esconden sus convicciones, ni se rehúsan al debate público. Guarden eso por ahí, porque de eso tenemos políticos de sobra, políticos de carátula. Eso no es el presidente Leonel Fernández. Y a diferencia, o en contraste con lo que muchos decían, que era mejor que él guardara silencio, porque ese no era un tema del cual él iba a salir victorioso. Él asumió su responsabilidad. Y si hubiese guardado silencio, la crítica era porque guardaba silencio, dándole cabida a las especulaciones, a las maledicencias y a los inventos de muchos sectores de aquí, empezando, pero no de manera exclusiva, por el oficialismo. Él cumplió con su responsabilidad histórica y planteó coherentemente lo que siempre ha planteado, que es la defensa al derecho internacional y a los mecanismos de solución pacífica de los problemas internacionales, porque Venezuela es un problema internacional ya, no solamente de los venezolanos. Y esto no busca crear protagonismos que no sean los de los venezolanos, pero ya esto se convirtió en un tema regional y mundial. Y quien no lo entienda, basta con ver las intervenciones de los distintos países y misiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su última reunión. Esa decisión del presidente Fernández de referirse al tema de Venezuela públicamente fue esperada por muchos, con una especie de papel con selección múltiple. Si él habla de A, lo critico por B. Si él habla de B, lo critico por A. Si él habla de C, lo voy a criticar por todo. Hubo gente que se sentó a escuchar con qué iba a criticar al presidente Fernández, no importa lo que dijera. Si habló como estadista, no fue lo suficientemente inteligente como candidato. Si habló como candidato, entonces perdió su condición de estadista. Si hablaba a favor de la intervención, entonces no es coherente con su postulado permanente de defensa del derecho internacional. Pero si hablaba sobre el derecho internacional y la necesidad de su defensa, entonces ¿por qué él estaba protegiendo el régimen de Maduro? Óyeme, hubo gente que se sentó a esperar con qué iba a criticar esa alocución, sin escuchar, como la mayoría de las veces que no escuchan. Van escuchando en la medida en la que van creando su propia opinión sesgada o interesada. Y voy a resaltar varios puntos muy brevemente de lo que dijo el presidente, porque no es cierto que habló mucho y dijo poco. Quien no dijo nada fue el gobierno dominicano en un comunicado tibio, poco estratégico y completamente incongruente. Pero eso lo dejo para el final. Eso lo dejo para el final. El presidente Fernández, en su alocución, se refirió, por supuesto, al papel que jugó como observador en las elecciones del pasado 28 de julio del 2025, en las elecciones de Venezuela. Y a diferencia de lo que muchos han querido establecer falsamente, el 30 de julio del 2025 no habían pasado 48 horas de las elecciones. El presidente Fernández, junto con los demás observadores, y luego de consultas con los expertos internacionales, incluyendo los de la ONU, exigió la presentación de la totalidad de las actas electorales. Y eso es lo que él ha dicho en su comunicado, y eso fue lo que exigió el Centro Carter, y eso fue lo que exigió todo el mundo. Entonces, ¿de qué manera se pretende establecer falsamente que hubo una suerte de legitimación? Lo que pasa es que hay que entender también el rol, y lo hablé aquí en ese momento. Hay que entender el rol de un observador electoral. O les pregunto yo a ustedes, de los observadores electorales que han venido a las elecciones dominicanas del 2020 y 2024, ¿cuántos han salido a decir que el oficialismo, es decir, el PRM, sacó una gran cantidad de votos gracias al dinero del lavado de activos y del narcotráfico? Y eso no es una especulación.
Porque si Miguel Gutiérrez sacó 50,000 votos en Santiago, fueron 50,000 votos a la boleta del PRM y hoy él está condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces esos son 50,000 votos del PRM con dinero del narcotráfico. Si Yeye está en Estados Unidos respondiendo por narcotráfico y lavado de activos, ¿cuántos votos sacó Yeye en la regiduría del Distrito Nacional? Votos que se le sumaron al PRM. ¿Y cuáles de los observadores electorales ha venido aquí a decir o ha salido allá a decir que el PRM ganó con votos obtenidos con dinero del narcotráfico? Hay que entender el rol de un observador electoral. Sigo con lo siguiente, y creo que es lo más importante ya para concluir. Producción, ya termino. Me parece relevante que el presidente Fernández haya señalado que la República Dominicana decidió tomar partido en la controversia, en vez de convertirse en un centro de paz, de resolución de conflictos, de arbitraje. Y en efecto, la República Dominicana lo hizo. De hecho, convertimos nuestros aeropuertos en un almacén para estos propósitos. Y comparó la posición que asumió la República Dominicana con la posición que han asumido todos los demás países de la región, inclusive con la incursión del pasado 3 de enero de los Estados Unidos en Venezuela. Me parece que es una posición responsable, es una posición coherente y que contrasta grandemente con el comunicado que emitió la República Dominicana, comunicado tibio e incoherente, donde solamente se establece la ratificación de la Declaración de Santo Domingo y la preservación y el respeto a las garantías de soberanía y a los principios de independencia. Rectifico. Donde solamente se establece la necesidad o la disposición de colaborar para el restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela, pero no se refiere ni a los principios de soberanía ni a los principios de no injerencia. Un comunicado que evidentemente dejó mucho que desear.